hemos avanzado mucho a nivel de la universidad y la educación terciaria. Ha habido avances históricos en la educación técnica, en las tecnicaturas, en las carreras medias, en la formación técnica o profesional, en la descentralización de la educación hacia el interior del país. Ese hecho de que la universidad y las escuelas técnicas se desarrollen hacia el interior del país le dio oportunidad a miles de estudiantes que no tenían posibilidades de ir a una educación terciaria en distintos lugares del país. Hay en este momento más de 12.000 estudiantes haciendo carreras terciarias en el interior del país. Por primera vez en la historia del país, la mayoría de los estudiantes universitarios son hijos de no universitarios, ya son hijos de trabajadores o de productores rurales o de peones en distintas partes del país, y este es un cambio estructural, digamos, el hecho de que la mayoría de los universitarios hoy no sean hijos de universitarios, y sea el universitario por primera vez en una familia, digamos, el que va a tener un título académico por primera vez en la familia, es un cambio estructural en la sociedad. Son avances sustanciales en la educación que hemos tenido. Los liceos y las escuelas de tiempo completo, las de tiempo extendido que se han ido configurando en distintas partes del país, la educación en la primera infancia. Tenemos dificultades fundamentalmente en la educación secundaria. O sea, nosotros insistimos con esto porque tenemos niveles de deserción que, si bien han ido bajando, tenemos que seguir mejorando la retención de los muchachos en la educación secundaria, que es el lugar a donde los perdemos, digamos. Estamos teniendo dificultades, sobre todo en el primer año de la educación secundaria, que es donde se produce la mayor deserción. Es evidente que es necesario revisar la relación entre el docente y el estudiante, es evidente que es necesario revisar los programas, que tenemos que buscar opciones para lo que se llama segunda oportunidad educativa, o sea, volver a enganchar, darle una oportunidad de reenganche al que abandonó para que vuelva a cumplir con el ciclo educativo. Ir a un sistema de créditos, digamos, que vaya permitiendo que el estudiante vaya acumulando conocimientos y que no haya materias que se conviertan en filtro. O sea, para decirlo con toda claridad, considero que la matemática se ha convertido en un filtro que hace que miles de estudiantes queden afuera del sistema educativo, y entonces tenemos que revisar el sistema de aprendizaje de la matemática tanto a nivel de la educación primaria como a nivel de la educación secundaria, porque por algún motivo esos niveles de abstracción que requiere la matemática no estamos llegando a cumplirlos, y eso hace que muchos estudiantes queden afuera del ciclo educativo porque no logran aprobar los exámenes de matemática. Entonces, creo que sobre esos temas es que vamos a seguir trabajando. Para eso se refuerzan los recursos, para eso se establece el diálogo social, al que vamos a hacer una apuesta muy fuerte, que se instala ahora este mes, con el presidente de la República y el Consejo de Ministros vamos a lanzar el diálogo social, que es una apuesta muy fuerte que se hace, y la educación es uno de los capítulos del diálogo social, donde queremos involucrar a todos los actores del sistema educativo, a las instituciones, al gobierno, a los gremios, a los estudiantes, para que podamos discutir entre todos los cambios que requiere la educación. Pero el gobierno no va a resignar el cambio que se necesita en la educación. Esto ha estado en debate en estos días. Hay dos autoridades de la educación que quedaron afuera del gobierno, el director nacional de educación, el subsecretario, dos compañeros muy valiosos, muy calificados, pero que no son imprescindibles. O sea, está claro que si ellos consideraron que tenían que dar un paso al costado, que si ellos consideraron que los cambios que necesitamos no se podían hacer, necesitamos incorporar en la educación a las personas que efectivamente crean en lo que estamos proponiendo, y que tengan la convicción de que las cosas se pueden hacer, que tengan confianza y la fuerza suficiente para impulsarlas y hacerlas, porque no podemos
admitir vulnerabilidades en esto. Tenemos que, y no podemos claudicar, tenemos que seguir adelante con el plan de transformar de raíz a la educación para que efectivamente la educación se convierta en la gran herramienta de incorporación y de inclusión social que tiene que ser.